Audiolibro Origen del hombre, creación o evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Después del diluvio que acaeció aproximadamente a los 2000 años del mundo, cuando los descendientes de Cam, Sem y Jafet, hijos de Noé, intentaron construir la Torre de Babel por soberbia, llegaron al punto de no entenderse más entre ellos, de tener un lenguaje diferente por la misma razón, por soberbia, y entonces se dispersaron por la tierra. Al alejarse unos de otros, los descendientes de Noé llevaron consigo el recuerdo de las verdades que habían aprendido de su padre común. Esta es la razón por la cual se conservó en todos los pueblos del mundo el conocimiento de todos los grandes acontecimientos, como son la creación de las cosas por Dios, la creación del hombre, su inocencia, su pecado, la promesa del Redentor y el diluvio. Pero al separarse y romperse el lazo de comunicación que hasta entonces había entre todos los hombres, las tradiciones primitivas no tardaron en mezclarse con fábulas, sin que hubiera ya quienes corrigieran sus errores. Y así las alteraciones llegaron hasta el politeísmo. De modo que la religión primitiva universal durante más de 2000 años fue el monoteísmo, y por oscurecimiento del entendimiento humano, una de las consecuencias del pecado original, degeneró en el politeísmo. Demás formas religiosas como animismo, totemismo, fetichismo, etc. La historia lo demuestra: cuando más se retrocede a las fuentes primitivas, tanto más pura es la religión y más cercana al monoteísmo. Esto se ve en Grecia, Roma, la India, Egipto, etc. Y aun cuando el monoteísmo primitivo se fue corrompiendo con varios dioses, siempre existió más o menos clara la creencia en un ser supremo, superior a todos los demás, cosa también comprobable en esas mismas religiones. Un dato muy significativo al respecto es que pueblos primitivos actuales como los pigmeos y otras tribus muy atrasados de Australia son monoteístas. No obstante, la mezcla de errores en aquellas religiones no disminuye el testimonio histórico de cada pueblo respecto al núcleo fundamental de verdad que todos comparten, sino al contrario. El hecho de que lo compartan es prueba de la veracidad de los hechos que narra el Génesis, y la unidad de origen de toda la humanidad con su fuente única de tradición, después de la dispersión de los pueblos. Como el Génesis narra, da explicación satisfactoria de por qué todas aquellas culturas primitivas coinciden con las verdades fundamentales. De otra manera, ¿cómo explicar convincentemente esta coincidencia tan extraordinaria y sorprendente? Por el contrario, ninguna de las civilizaciones más antiguas tiene entre sus tradiciones algo que se le parezca al evolucionismo. ¿Por qué no creer en lo que todos los pueblos más antiguos unánimemente atestiguan como histórico? ¿O acaso es más histórico creer que todos los pueblos del mundo primitivo falsearon la historia y solo un puñado de descubridores, después de 6000 años, sin ninguna prueba histórica contundente, basados en suposiciones propias y negando testimonios y pruebas históricas serias, son los que saben la verdadera historia? Siendo que los hombres de aquella época son testimonios más creíbles de los hechos antiguos que los de nuestra época, por ser más cercanos a la fuente. Arqueología. Aún más está la prueba de la arqueología, que coincide con la cronología del Génesis. No hay monumentos humanos construidos más allá de hace aproximadamente 6000 o máximo 7000 años. Los monumentos más antiguos, como los egipcios, los chinos y los hindúes, que tienen inscritas fechas, están perfectamente acordes, según especialistas, con la cronología de Moisés. Es decir, la historia de la humanidad no se puede comprobar arriba de 7000 años. Si hubiera habido hombres antes de ese tiempo, como los evolucionistas afirman, diciendo que el hombre actual, Homo sapiens, apareció hace 400.000 años, desde entonces en la Tierra hubieran reinado las artes y las ciencias, desde que el hombre es hombre, y nos hubieran dejado monumentos con fechas muchísimo más remotas. Pero estos monumentos simplemente no existen en ninguna parte. Tradición. Como acabamos de explicar, la tradición empieza con el mismo primer hombre y se transmite de generación en generación hasta llegar a los tiempos posteriores al diluvio. En medio de toda aquella confusión de ideas religiosas caídas en idolatría, ya apenas encontraba alguna familia que guardara la tradición intacta, la pureza de costumbres. Por eso Dios resolvió elegir a un hombre de entre de estas pocas personas, para formarse un pueblo encargado de conservar íntegro el depósito de las verdades primitivas. En especial la promesa del futuro Redentor. Este hombre fue Abraham, y a partir de él y con sus descendientes no solo se preservó intacta la tradición, con la asistencia directa de Dios, sino que Dios mismo los asistió para ponerla por escrito, empezando por Moisés, dando comienzo de este modo también a la enseñanza escrita de la verdad.
De manera que Moisés no tomó mitos paganos ni se inspiró en fábulas de otros pueblos para escribir el Génesis, sino que se sirvió de la verdad que había sido hasta entonces fielmente transmitida por palabra. Impulsado y movido por el Espíritu Santo y asistido por él mientras escribía, de tal manera que realmente concibió en su mente fielmente consigno y con infalible verdad expresó todo aquello y solo aquello que él mismo le mandó. Dessinger, 1952. Los demás pueblos fueron los que tomaron de la verdad y luego la deformaron. Paralelamente a la escasa enseñanza escrita, Dios quiso que se prosiguiera la enseñanza oral, puesto que en realidad no todas las verdades religiosas se consignaron en los libros, solo las principales, y muchas otras quedaron para ser enseñadas verbalmente. El mismo Moisés recomendó la traducción antes de morir. Acuérdate de los tiempos antiguos. Pregunta a tu padre y él te lo declarará. A tus mayores y te lo dirán. Deuteronomio capítulo 32 versículo 7. De este modo prosiguió la enseñanza hasta el tiempo mesiánico. Cuando se encarnó el Verbo, él mismo enseñó de viva voz y nada escribió de sus enseñanzas. Los apóstoles enseñaron oralmente las verdades antiguas, más las verdades que enseñó el Verbo del Padre encarnado, sin alterarlas, enriqueciendo así la tradición, y aunque algunos años después pusieron lo principal de estas nuevas verdades por escrito, debido a la inspiración divina, enriqueciendo de este modo las enseñanzas escritas o escrituras, no por esto se dejó la enseñanza oral, siguiendo el mandato de Jesús, id y predicad por toda la tierra. Y sus sucesores, los obispos, con el Papa a la cabeza, también le siguieron haciendo así. Así que desde Moisés y hasta tiempos de Jesús y desde entonces hasta nuestros días existen estas dos fuentes paralelas y complementarias de la verdad, las Sagradas Escrituras y la tradición católica. San Pablo les da a ambas el mismo valor como fuente de fe. Manteneos firmes en la fe y conservad las tradiciones que habéis aprendido, ya sea por la predicación, tradición, ya por mi epístola, escritura. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2 al 14. Bien, desde Jesús y los apóstoles, todos los padres de la Iglesia, los doctores, los santos y los papas hasta el actual, siempre que se han referido y se refieren a la creación del primer hombre y a ese primer hombre, lo han hecho en los mismos términos que la palabra divina. Se pueden consultar cuantas obras se quieran de todos ellos y se constatará esta aplastante realidad. Esta es la tradición que Dios, por medio de San Pablo, nos recomienda conservar y creer. Opiniones de científicos. Dentro de los testimonios históricos, muchísimos científicos y personajes famosos han sido y son creyentes como fruto de sus estudios serios. Según la frase de Bacon, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Él. Y ellos han dejado testimonios y anécdotas de su fe en Dios creador de todas las cosas, o de no estar de acuerdo con el evolucionismo, en la educación pública actual en que solo enseñan lo que les conviene. Poca ciencia, y callan lo que no les conviene, según sus malignos planes para quitar a Dios de los hombres y perderlos eternamente. Jamás mencionan estos notables y ejemplares testimonios, de los cuales citaremos algunos. Para Isaac Newton, 1643 a 1727, físico, astrónomo y matemático, descubridor de la gravitación universal y sus leyes. El mejor argumento para demostrar que el universo fue creado por Dios era el orden que en él había. Vosotros deducís que yo tengo un alma inteligente, porque observáis orden en mis palabras y acciones. Concluid, pues, contemplando el orden que reina en el universo, que existe también un ser soberanamente inteligente que lo ordenó, que es Dios. Un día el célebre sabio Marconi, de 1874 a 1937, inventor del telégrafo sin hilo, premio Nobel 1909, accionando desde la ciudad de Génova, encendió millares de focos eléctricos, instalados a una inmensa distancia, en una exposición que se había preparado en la ciudad de Sydney, Australia. El cardenal Minaretti, arzobispo de Génova, felicitó a Marconi por aquella maravillosa creación. Marconi, agradecido, contestó: Eminencia, yo no he creado nada, yo no he hecho ningún milagro, solo he aplicado alguna de las muchas leyes que Dios puso en la naturaleza. Solo Dios es creador, el hombre transforma, aplica y hace, pero siempre tiene necesidad de hallar leyes y materia que solo Dios puede hacer. El mismo impío Voltaire, un día que se discutía en su presencia sobre la existencia de Dios, señalando con el dedo un reloj de pared que había en la habitación, exclamó: Por mi parte, cuanto más reflexiono, menos puedo comprender cómo podría marchar ese reloj si no lo hubiera construido un relojero. A Napoleón, el general Bertrand en la roca de Santa Elena: Mis victorias os han hecho creer en mi genio.
El universo me hace creer en Dios, que es la más acertada maniobra militar comparada con el movimiento de las estrellas. Palabras de Cauchy, 1789 a 1857. Uno de los mayores genios matemáticos. Yo soy cristiano, es decir, creo en la divinidad de Jesucristo, con Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Goulding, Boscovich, Jordi, con todos los grandes astrónomos, todos los grandes físicos, todos los grandes matemáticos de los siglos pasados. Soy también católico, como la mayor parte de ellos, y si me preguntan la razón, diré que mis convicciones son el resultado no de prejuicios de nacimiento, sino de un examen profundo. Hace algún tiempo vivía un viejo que no tenía menos de 100 años, y este anciano, que había estudiado durante toda su vida a uno de los sabios más grandes de Francia, era el químico M. Chevreul, 1786 a 1889. Un día que había oración en público, un joven atolondrado de 20 años le dijo: «¿Usted, pues, cree en Dios? ¿Le ha visto usted?» «Claro que sí, joven, yo he visto a Dios, no en sí mismo porque es puro espíritu, pero sí en sus obras. He visto su omnipotencia en la magnitud de los astros, en su rápido movimiento. He visto su inteligencia y sabiduría infinita en el orden admirable que reina en el universo. He visto su bondad infinita en los innumerables favores que me ha colmado. ¿Y usted, joven, no ha visto todo esto? ¿No ve al pintor divino en el magnífico cuadro de la creación? ¿No ve al mecánico celestial en esta admirable máquina del mundo? ¿No ve al artista en su obra? Joven es usted, muy digno de lástima. Está usted ciego». El joven bajó la cabeza y se alejó corrido. Francis Carrel, 1873 a 1944, Premio Nobel de Medicina 1912, dijo: «Yo creo en todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos, y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdadera Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia». El famoso astrónomo contemporáneo Sir Fred Hoyle, 1915-2001, de ser ateo se convirtió en su libro El universo inteligente, 1984. Apunta a la necesidad de la existencia de Dios, diciendo que él cree una inteligencia superior. Gobierna no solamente la vida de la Tierra, sino el universo entero. En ese mismo libro escribió: «La teoría darwinista es errónea». Santino James, en su libro Moisés y Darwin, en cuanto a la transformación de las especies, esta es una hipótesis gratuita. Las observaciones geológicas y fisiológicas prueban que a través de las edades las especies han permanecido invariables. Es absolutamente contrario a la ciencia sostener que una especie haya salido de otra por evolución. Ivy, hemos llegado a conocer después de repetidos estudios sobre cráneos humanos y del mono que el tipo humano es como una isla solitaria, que no está unida por ninguna parte a la tierra vecina de los mamíferos. Recientemente, Pierre-Paul Gros, miembro de la Academia Francesa y considerado como el primer zoólogo del mundo, dice en su libro Evolución de lo viviente, 1984, que el darwinismo encierra importantes falacias y advierte: hay que hacer reflexionar a los biólogos sobre la ligereza de las interpretaciones y extrapolaciones que esos doctrineros presentan como verdades demostradas. El biólogo y matemático Georges Salet, en su libro Azar y certeza, 1975, demuestra matemáticamente la imposibilidad de una evolución progresiva. Afirma que desde el origen de la vida, hace unos 3.000 millones de años, no ha habido tiempo para que la primera célula viva evolucione hasta el hombre, pues el número de combinaciones es del orden de 10 elevado a menos 100. Delaye afirma: uno no es transformista por razones de historia natural. Unos lo son por sistema. Los hombres de este grupo no son científicos, sino fanáticos. Otros lo son para seguir la corriente, son los más. El número de los necios es infinito. En Estados Unidos ha sido formado un centro para el estudio de la creación, el Cole Center for the Study of Creation, que está reuniendo a muchos científicos y estudiosos de diferentes ramas, cuyos estudios y descubrimientos demuestran científicamente la creación y desmienten la evolución. Su propósito es dar a conocer esas evidencias científicas por diferentes medios como documentos, libros y conferencias. And we'll dream impossible.